Buenas tardes, me presento, mi nombre es Catalina León, grupo 866590. En el día de hoy vengo a hablarle de la ley de nodos. En cualquier nodo, la suma de toda la corriente que sale o entra debe sumar cero. Un nodo es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de componente eléctrico. Todas las corrientes que salen, la suma de la intensidad es igual a cero. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 igual a 0. Bueno, entonces aquí vamos a colocar intensidad 1, intensidad 3 y intensidad 2. Bueno, empezaremos a desarrollar nuestro no. Entonces, 3,1 amperios es igual a intensidad 1, intensidad 2. Intensidad 1 más intensidad 2. Entonces, 3,1 amperios es igual a voltaje 1 menos 0 sobre 2 ohmios, más voltaje 1 menos voltaje 2 igual a 5 ohmios. Entonces, voltaje 1 sobre 2 más voltaje 1 sobre 5 menos voltaje 2 sobre 5. Entonces aquí, entonces 0,5, esto es como si tuviéramos 1 dividido entre 2, 0,5 voltaje 1 más 0,2 voltaje 1 menos 0,2 voltaje 2. Bueno, entonces acá sumamos esto, entonces nos da 0,7 voltaje 1 menos 0,2 voltaje 2 igual a 3,1 amperios. Aquí tenemos nuestra primera fórmula. Ahora aquí, entonces, intensidad 2 es igual a intensidad 3 más menos 1,4 amperios. Entonces, intensidad 2 es igual a intensidad 3 menos 1,4 amperios. Voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5 igual a voltaje 2 menos 0, esto es igual a 1, donde esto es menos 1,4 amperios. Entonces acá voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5 sobre 5, esto es igual a voltaje 2 menos 1,4 amperios. Ahora tenemos aquí 0,2, 0 dividido entre esto, voltaje 1 menos 0,2 voltaje 2 es igual a voltaje 2 menos 1,4 amperios. Entonces acá 0,2 voltaje 1 menos 0,2 voltaje 2 menos voltaje 2 es igual a 1,4 amperios. Más 0,2 voltaje 1 menos 1,2 voltaje 2 es igual a menos 1,4 amperios. Aquí tenemos nuestra segunda fórmula. Bueno, ya tenemos nuestras fórmulas, las voy a acomodar acá mejor. 0,7 voltaje 1 menos 0,2 voltaje 2 igual a 3,1 amperios. Ahora acá tenemos la otra, 0,2 voltaje 1 menos 1,2 voltaje 2 igual a 1,4 amperios. Ya teniendo la fórmula,
vamos a hallar nuestro delta. Delta es igual, entonces, 0,7 menos 0,2, 0,2 menos 1,2, 1,2 igual a 3 amperios, 3,1 amperios, igual a 1,4. Bueno, ahora tenemos nuestro delta, ahora vamos a hacer acá, entonces abro en paréntesis, entonces 0,7 cerramos por, abro acá paréntesis, menos 1,2, cierro, entonces acá no es la otra, menos 0,2 por menos 0,2, entonces ahora aquí delta es igual, entonces multiplicamos esto en esto, nos da menos 0,84, menos, multiplicamos esto por esto, nos da menos 0,04. Entonces delta es igual a menos 0,84 más 0,04. Delta es igual a menos 0,80. Bueno, entonces vamos a hallar voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, voltaje 1. Entonces es igual. Entonces nuestro voltaje 1 es igual a 3,1, que es el resultado, 3,1, menos 0,2, menos 1,4, menos 1,2. Entonces esto nos da es igual. Entonces, voltaje 1 es igual a 3,1 por menos 1,4 por 0,2. Entonces, voltaje 1 es igual. Entonces, haciendo esta operación con esta operación, nos da menos 3,72 menos, haciendo esta operación con esta operación, nos da menos 0,28. Donde voltaje 1 es igual a menos 3,72 más 0,28. Entonces, voltaje 1 es igual a menos 4. Donde esto, voltaje 1, menos 4 sobre nuestra delta, que fue menos 0,80. Menos 0,80. Esto nos da igual a que voltaje 1 es igual a 5. Bueno, ahí vamos allá nuestro voltaje 2. Entonces, voltaje 2. Entonces, 0,7, 3,1, 0,2 y menos 1,4. Entonces, igual. Voltaje 2 es igual 0,7 menos, paréntesis, menos 1,4 menos, entonces 0,2 por 3,1. Entonces voltaje 2 es igual, entonces hago esta multiplicación con esta multiplicación me da menos 0,98. Entonces menos, esta multiplicación con esta multiplicación me da 0,62. Donde voltaje 2 es igual a menos 0,98 menos 0,62. Hago esta operación
donde me queda menos 1,6. Ahora voltaje 2 igual a menos 1,6 sobre 0,80 de mil delta me da que voltaje 2 es igual a 2 voltios. Entonces tenemos que voltaje 1 nos valió 5 y que voltaje 2 nos valió 2. Entonces usamos la fórmula voltaje sobre resistencia igual a intensidad. Entonces voltaje 1 sobre resistencia igual a intensidad 1. ¿Qué quiere decir esto? Entonces 5 amperios sobre 2. Es acá si esto sobre esto 2. Entonces esto me da igual a 2,5 amperios. Ahora vamos a hallar voltaje 2 sobre resistencia igual a intensidad 2. Entonces acá nos da 3 sobre 5, que esto es igual a 0,6 amperios. Voltaje 3 sobre resistencia igual a intensidad 3, donde 2 sobre 1, que es 2 sobre 1, donde nos da igual a 2 amperios. Y esta fue nuestro voltaje 1, nuestro voltaje 2 y nuestro voltaje 3.